Buenos días a todos. Les agradezco por acompañarnos, como de costumbre, en las charlas de columna que son realizadas los días lunes. Mi nombre es Jorge Montenegro. Hoy vamos a hablar acerca de la pseudoartrosis espinal o en columna. Eh, las primeras descripciones de esta complicación fueron descritas alrededor de 1911 por Hicks y Albi y las describen como aquel paciente que presenta un fracaso en el intento de lograr una fusión ósea. O también otros autores a lo largo de la historia han detallado más esta definición y la describen como aquella ausencia de la formación de hueso a lo largo del tiempo en un sitio de fractura. El tiempo estimado para considerar en qué momento se puede definir que hay una pseudoartrosis se ha determinado en los estudios alrededor de un año. Eh, También teniendo en cuenta que este paciente tiene que estar en un contexto de unos hallazgos imagenológicos y un contexto clínico que vamos a describir más adelante. Sin embargo, es importante también saber que hay pacientes que, dependiendo de sus características propias en relación a la curación de la fractura, pueden presentar esta anormalidad hasta en el 29% de los casos a los 2 años e incluso se ha descrito mucho después, alrededor de los 7 años. La mayoría de ellos van a tener un curso asintomático, sin embargo debemos tener una vigilancia activa debido a que genera un mayor compromiso y debemos tener en cuenta los diagnósticos diferenciales a la hora de enfocarlos. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque la fusión espinal es un objetivo que debemos perseguir en muchas enfermedades que tratamos a nivel de la columna, principalmente deformidades, infecciones, inestabilidad y condiciones degenerativas en su mayoría de los casos. Es importante tener en cuenta que la evolución en los osteobiológicos y la instrumentación ha aumentado las tasas de fusión ósea, como lo veremos, y es así como debemos tener en cuenta estas dos variables a la hora de definir cuál sería el mejor manejo a la hora de enfocarnos en este tipo de pacientes. Se ha determinado que la pseudoartrosis aproximadamente se va a presentar como causa que origine una cirugía de revisión a nivel lumbar, casi en 1 de 4 pacientes, y también específicamente en la deformidad espinal del adulto se va a presentar alrededor del 13%. Vamos a empezar hablando acerca de algunos aspectos de la biología de la curación ósea cuando se presenta una fractura. Debemos tener en cuenta de que el hueso es un tejido vivo, que es dinámico y que usualmente se va a someter a una remodelación constante como resultado de las tensiones ambientales que va a estar expuesto. Esto es importante, ¿por qué? Porque le va a generar una capacidad de repararse y de regenerarse, teniendo en cuenta que es poco el tejido que vemos adicional que puede tener esta función. Debemos tener en cuenta que este tejido tiene una estructura que se compone de dos materiales grandes, que son los orgánicos, principalmente con el colágeno tipo 1, que le va a aportar la plasticidad y la capacidad de deformarse sin fracturarse, y también la fortaleza lo va a dar el componente inorgánico como la hidroxiapatita, generando una mayor fuerza de compresión y de flexión. En esta imagen podemos observar algunos de las estructuras histológicas que vamos a encontrar a nivel del hueso, y la vértebra pues no es ajena a esto, ¿cierto? Tenemos un exterior que va a estar compuesto de un hueso compacto y su interior va a estar compuesto de un hueso esponjoso. Esta división va a tener una unidad funcional, ¿cierto? Que va a tener una forma cilíndrica en forma de láminas concéntricas, la cual está compuesta de varios tipos celulares que van a organizarse y van a estar interconectados a través del sistema de Hertz. Las principales células que debemos tener en cuenta son los osteoblastos. Ellos van a derivar de las células mesenquimales. Su principal función va a ser la producción de proteínas como el colágeno tipo 1, la osteocalcina y la fosfatasa alcalina, que van a inducir esta producción de todos los compuestos que son importantes para la formación del hueso. En contraste, también vamos a tener el otro extremo, que son los osteoclastos, que van a derivar de las células hematopoyéticas y van a generar esa remodelación ósea y la reabsorción con el fin de tener en cuenta
de que se tiene que tener un límite a la hora de realizar esa formación y también absorción del hueso. El proceso que se tiene después de que ocurre una fractura, en la literatura se describen tres fases, ¿cierto? Una es la fase inflamatoria, la fase de reparación y la fase de remodelamiento o de remodelación. La primera fase, la inflamatoria, ocurre en las primeras 3 semanas, se describe principalmente como una fase en la cual hay una formación del hematoma con un aumento en la proliferación de citocinas que van a generar esa dilatación a nivel vascular y va a progresar esa formación de este hematoma. En la segunda fase podemos encontrar dos hallazgos importantes, que es la formación de un callo fibrocartilaginoso y la formación de un callo óseo posteriormente. En el primero vamos a encontrar primero algunos hallazgos como la reabsorción de ese tejido necrótico que se va a presentar en el sitio de la fractura con un aumento de la vascularización y la diferenciación de las células en condroblastos y en osteoblastos. Posteriormente se va a generar una calcificación de toda esa estructura o andamiaje cartilaginoso para dar pie al hueso inmaduro, y ya en la última fase, que es la fase de remodelación o remodelamiento, que se presenta alrededor entre las 6 y las 12 semanas, lo va a generar esa remodelación del hueso inmaduro en hueso lamelar maduro. Estas descripciones usualmente son descritas en estudios realizados en conejos, pero en humanos se ha estimado que una fusión completa ocurre alrededor de entre los 6 y los 18 meses. En la parte de abajo de la diapositiva podemos observar algunos cambios que durante estas fases también ocurren en el injerto que insertamos cuando operamos a estos pacientes. Se ha descrito que en la primera fase este injerto va a sufrir unos cambios y se va a ver afectado por esa formación del hematoma, y que solamente aproximadamente el 0.3 milímetro del borde del injerto que se da va a sobrevivir debido a que esa neovascularización va a tener afectación sobre esta estructura. Esta revascularización va a ocurrir en diferente forma en la siguiente fase a nivel del injerto, principalmente en el hueso esponjoso. Se ha descrito que ocurre alrededor de 2 semanas, pero en el hueso compacto, debido a sus propiedades intrínsecas, va a ocurrir alrededor de los 2 meses. Y en la última fase, el injerto va a tener una sustitución progresiva, en el cual se ha estimado que va a tener unas propiedades intactas de él como tal, alrededor del 50 al 90%, en contraste a lo que insertamos inicialmente. Y su fuerza va a ser recuperada alrededor de entre el 1 y el segundo año después de operado. Dentro de los factores de riesgo que debemos tener en cuenta para esta enfermedad y esta complicación, se han descrito varios. El principal es el tabaco. Se ha aproximado que el riesgo de presentarla en pacientes que fuman es de alrededor de 4 veces más, con unas propiedades biomecánicas inferiores. Si se comparan aquellas cirugías que se realizan a nivel lumbar y cervical, podemos observar que en contraste en aquellos pacientes que fuman y que no fuman, es mucho mayor la presentación en aquellos que fuman. La determinación de cesar el tabaco no ha sido determinada de forma objetiva, sin embargo en la literatura se ha escrito y se recomienda que los pacientes deben cesar el uso del tabaco aproximadamente 4 semanas previas a la intervención y hasta 1 año de posterior. Dentro de la edad, se ha descrito que en aquellos pacientes que tienen más de 55 años tienen un mayor riesgo de pseudoartrosis, siendo casi el doble de aquellos que tienen menos de 55 años, y como lo podemos observar en patologías que son de pacientes jóvenes como la escoliosis idiopática del adolescente, esto se va a presentar en aproximadamente el 0.4%, debido a que en los pacientes jóvenes usualmente se asocia que tienen una mayor cantidad de células madre mesenquimales que van a aportar más a la curación de este tipo de lesiones. La osteoporosis y la nutrición también es importante. Se ha escrito en la literatura que la hipovitaminosis D se asocia también a pseudoartrosis hasta en el 23% de los casos. Sin embargo, también literatura contrarresta esta afirmación y ponen en duda acerca de que estos pacientes podrían no verse afectados por esto.
En aquellos pacientes que se presenta la osteoporosis, también se ha descrito la presentación de pseudoartrosis hasta en el 46% de los casos, teniendo en cuenta que la mayoría de los pacientes que operamos pues, son mayores de 50 años. Es una variable que debemos tener en cuenta a la hora de realizar este tipo de intervenciones y considerar intervenciones que puedan prevenir este tipo de alteraciones. En relación a la obesidad, también la literatura es controversial. Algunos apoyan el hecho de que el índice de masa corporal aumentado se asocia con un aumento de la pseudoartrosis, pero hay otros que no. El uso de los AINES también es otra variable importante que se ha descrito, principalmente los estudios han evaluado el uso del ketorolaco, en el cual asocian la pseudoartrosis en pacientes que se les administra ketorolaco más de 2 días en el posoperatorio inmediato o más de 120 miligramos al día. Y la radioterapia, como es bien sabido, ella lo que hace es inhibir la proliferación celular y produce una reacción vasculítica que limita el crecimiento de los vasos. Por esto, en la literatura se ha descrito que se recomienda que si se determina el beneficio de la radioterapia se realice antes de la cirugía o posteriormente 21 días con el objetivo de afectar directamente en la aparición de la pseudoartrosis, siendo la mayor aparición en frecuencia cuando se administra en el tercer día posoperatorio. La dosis estimada que se ha observado en relación a la pseudoartrosis es mayor a 4000 centigrade, lo que dificulta la fusión y como opciones a estos cambios se ha descrito la radiocirugía, la cual va a tener una mayor precisión sin afectar los tejidos adyacentes. El diagnóstico de esta complicación, la literatura la describe como un desafío debido a que hay un conflicto entre el éxito clínico y radiológico. ¿Por qué? Porque hay pacientes en los cuales se observa una mejoría clínica sin lograr una fusión, pero también en contraste vamos a tener pacientes que van a tener un dolor persistente y discapacidad con una fusión adecuada a nivel de las imágenes. Siempre se debe tratar de descartar la causa teniendo en cuenta las principales de ellas como la infección, la falla en la instrumentación y la enfermedad del segmento adyacente que pueden complicar esta enfermedad. La clínica de los pacientes la describen principalmente es como un dolor recurrente que se va a presentar posterior a un periodo en el cual el paciente ha estado asintomático. Usualmente, como lo habíamos descrito, mayor a 1 año después del acto quirúrgico y también como parte de su presentación clínica debemos tener en cuenta la deformidad progresiva. El gol estándar para el diagnóstico descrito es la exploración quirúrgica con la palpación de las masas de fusión, la cual pues también dependiendo del estudio observado puede tener diferencias entre interobservadores. Entonces, ¿qué se ha planteado? Tratar de hacer mayor énfasis en las imágenes no invasivas para apoyar el diagnóstico y se recomienda realizar una combinación de hallazgos entre radiografía estática, radiografías dinámicas y tomografía, siendo las que mayor aportan a este diagnóstico. Entonces vamos a revisar algunos hallazgos de estos. Entonces en la radiografía estática, las ventajas que tiene es porque es muy accesible, es un examen que tiene un menor costo, una menor exposición a la radiografía, a la radiación, perdón, ¿qué es lo que vamos a buscar como signos de fusión? Que el paciente tenga un puente de hueso trabecular a través del segmento vertebral que hemos operado. Y como hallazgos anormales se han descrito varios, dentro de ellos la reabsorción del injerto óseo, el hundimiento o la migración del implante, los cambios en la integridad los vamos a ver en las siguientes diapositivas. En relación a la parte de que sea una radiografía estática, también la literatura describe que su confiabilidad es cuestionable debido a que se puede presentar falsos negativos en 1 de cada 4 pacientes en los cuales se sospeche esto, en contraste a los hallazgos que pueden encontrar en una tomografía. En esta diapositiva podemos observar una clasificación que se describe en 1991 por Higgins y Isis, en la cual tratan de abordar la morfología de los hallazgos que vamos a ver a continuación. Es importante saber que la literatura es imprecisa a la hora de una aplicación clínica con esta
clasificación, lo cual se las traje es más para un conocimiento de cultura general. La primera la describen como un hallazgo atrófico, en la cual le describen como la más grave, en la cual se observa una atrofia macroscópica de reabsorción del injerto óseo, como lo podemos observar. En la siguiente, en la B, podemos observar la que la clasifican como transversal, que es la más común, en la cual podemos observar ese hallazgo de pseudoartrosis o radiolucidez, que es de forma horizontal y se va a encontrar entre las masas de remodelación, entre tejido viable, la cual va a estar a un lado bien y hacia el otro lado bien, pero vamos a observar allí el sitio de pseudoartrosis. La C lo que va a tener en contraste es que va a tener un trazo oblicuo, y la D, que la describen como compleja, es aquella que presenta más de un defecto adyacente a la masa de fusión, como lo podemos observar. En esta imagen podemos observar los diferentes cambios a nivel de una fusión, de un intento de fusión a nivel de la columna cervical, con una vía anterior, con el uso de una placa anterior. Entonces podemos observar que en el tiempo se comienza a formar, ¿cierto?, ese puente óseo a nivel del sitio operado. Alrededor de los 9 meses podemos observar una consolidación adecuada. Este sería como el objetivo que querríamos obtener, pero vamos a ver en este momento hallazgos anormales, como por ejemplo los que se presentan en una radiografía dinámica. Esta lo que busca principalmente es detectar el movimiento en el sitio que hemos intentado fusionar, el cual se relaciona con poca probabilidad de fusión. Entonces, esto se ha escrito en la literatura que sus criterios pueden variar. Hay algunos que, por ejemplo, describen que la distancia entre las apófisis espinosas podría apoyar siendo una distancia entre flexión y extensión mayor de 1 o 2 milímetros, tener una sensibilidad y una especificidad adecuada para la detección de pseudoartrosis, o la FDA también describe que cuando se presenta una traslación mayor a 3 milímetros o más de 5 grados en el movimiento de este sitio, también puede apoyar a este tipo de diagnóstico. Como lo observamos en la imagen inferior, ¿cierto? Esto también es una radiografía lateral de un paciente, una radiografía dinámica en flexión, donde observamos que en este caso la distancia interespinosa está en 14 milímetros en el segmento inferior, y cuando el paciente está en una posición de extensión, se reduce a 11, siendo una diferencia de 3 milímetros y siendo una correlación adecuada con un movimiento que haría sospechar una pseudoartrosis a nivel de esta fusión. Esta es otra imagen, una radiografía de columna lumbar, en la cual se realizó un intento de fusión, como podemos observarlo en la imagen de la izquierda, cuando el paciente está en una extensión de la columna, hay una flexión de la columna, hay un movimiento a nivel de este segmento con un escalón que es muy claro, mientras que si el paciente se encuentra en una extensión, podemos observar que hay una reducción de este movimiento, siendo compatibles con hallazgos relacionados a pseudoartrosis. La tomografía computarizada es un estudio que ha aumentado el nivel de diagnóstico y ha tenido una mayor cantidad de hallazgos que podrían aportar a este diagnóstico. Principalmente el aumento en su capacidad ha tenido una evolución principalmente con el uso de cortes finos, con la adquisición helicoidal y con las reconstrucciones multiplanales que permiten una reducción de los artefactos. En la columna cervical no ha tenido una clara diferencia en la literatura, principalmente en comparación a la radiografía dinámica, mientras que en la columna lumbar se ha tornado superior con una precisión de diagnóstico de aproximadamente el 89%, en contraste a la radiografía dinámica del 68%. Dentro de los hallazgos principales que vamos a ver en las siguientes diapositivas, principalmente se describe, por ejemplo, una zona hipodensa de 1 milímetro alrededor de la caja que se utiliza en pacientes que fueron operados mayores a 1 año, y esto ha mostrado ser un predictor para pseudoartrosis, y debemos tener en cuenta que
el hecho de realizar una tomografía no es un examen inocuo, ya que la radiación que se ve expuesto el paciente se aproxima a aproximadamente a 240 radiografías de tórax y aumenta la probabilidad de 1 en 3.300 casos de inducir un cáncer. Estos son hallazgos que vamos a discutir a continuación. Como podemos observarlo en la imagen A, podemos observar un halo, ¿cierto?, alrededor del tornillo que nos puede hacer sospechar que hay un movimiento allí, y eso son compatibles con pseudoartrosis. En las siguientes imágenes podemos observar fracturas, en este caso de la parte posterior, ¿cierto?, del tornillo, en la cual nos hacen describir también este tipo de hallazgos, fracturas de los tornillos. En este caso, por ejemplo, podemos observar que la barra como tal se salió, el tope falló, ¿cierto? Entonces hay una falla en el instrumental, fracturas de las barras. También podemos observar aquí en esta radiografía una correlación con una fractura también de la barra, que son hallazgos importantes a la hora de sospechar una pseudoartrosis. En este caso, por ejemplo, este es otro paciente en la cual en la radiografía de esta construcción podemos observar a nivel más proximal una radiolucidez alrededor del tornillo, ¿cierto?, que nos hace sospechar inicialmente. Si nosotros realizamos una tomografía, vamos a observar con mayor detenimiento estos cambios que se presentan en esa radiolucidez alrededor del tornillo, y si observamos el bloque que esperamos o el puente óseo que esperamos tener, podemos observar que esa radiolucidez va a estar a través de la articulación, que no va a estar fusionado en sí. Entonces, estos fenómenos acompañados, como por ejemplo también de esta pequeña cantidad de gas a nivel de este espacio, también nos haría sospechar que estamos frente a un movimiento en este sitio que en teoría debería estar fusionado. Aquí otros hallazgos, el signo, ¿cierto?, del halo alrededor del tornillo. En este caso, por ejemplo, a nivel del E4 y L5, podemos observar que el paciente presenta una pseudoartrosis, ¿cierto?, con una caja que tiene un hundimiento. Podemos observar una esclerosis de los platos, y también se ha descrito la presencia de quistes subcondrales a nivel de las placas terminales en relación a la falta de hueso a nivel del puente. Esta es una vía anterior en la cual también se ha descrito un signo centinela o una señal centinela. A nivel de esta fusión podemos observarlo como un espolón óseo que se proyecta a lo largo de la cara anterior entre el 4 y el 5 con un pequeño efecto focal que lo describe en la flecha. Esto, cuando lo hacemos a través de una imagen por tomografía, ¿cierto?, podemos observarlo con mayor claridad, lo que nos asocia a un movimiento grueso a nivel de este segmento L4 L5. A nivel cervical también podemos tener ciertos cambios, ¿cierto? La sensibilidad que podemos presentar con esa distancia interespinosa que hemos hablado anteriormente también es importante. En este paciente que llevaba 18 meses de su posoperatorio, ese cambio en esa distancia interespinosa inicialmente hizo sospechar, y cuando le hicimos una tomografía podemos observar cambios que confirman esta falta de fusión a nivel de C6 y C7 en la placa terminal inferior con el siguiente cuerpo. Y esto se ha visto relacionado con este hallazgo, como por ejemplo en el cuerpo de C5, C6, a nivel facetario sí se encuentra la fusión, pero a nivel de C6, C7 hay una ausencia de la fusión de esta articulación que debería estar fusionada. La resonancia magnética es otro estudio el cual la literatura no tiene un claro rendimiento a la hora de diagnosticar esta complicación. Se ha descrito que es inferior a los hallazgos tomográficos, con un acuerdo moderado versus la exploración quirúrgica como gol estándar, debido principalmente a que puede presentar limitaciones por artefactos metálicos de las construcciones que realizamos. Otras características que podrían ir en contra es que se necesita un mayor tiempo a la hora de realizarlo y un mayor costo. Sin embargo, es útil a la hora de evaluar diagnósticos diferenciales que puedan presentar el paciente, principalmente con la evaluación de los elementos neurales. En esta imagen podemos observar que en la tomografía hay una ausencia de hueso, ¿cierto?, de un puente óseo a nivel de esta construcción,
Y cuando realizamos una resonancia magnética podemos encontrar algunos hallazgos que podrían ayudar a apoyar el diagnóstico de pseudoartrosis, principalmente a nivel de este corte sagital cervical en P2. Podemos observar una señal alta a nivel de la médula subcontral adyacente, ¿cierto? Y en el T1 podemos encontrar que ese mismo sitio va a tener una hipointensidad. En contraste, los hallazgos clínicos de una fusión adecuada a nivel de la resonancia magnética van a estar con un T2 en el cual va a estar una hipointensidad y un T1 hiperintenso. En relación al tratamiento lo vamos a abordar a nivel de diferentes sitios o regiones anatómicas, principalmente a nivel de la columna cervical, la columna torácica lumbar y a nivel de las uniones toracolumbar y lumbosacra y posteriormente la fusión intersomática. Entonces vamos a hablar brevemente acerca de esto. Entonces en la columna cervical la tasa global de pseudoartrosis se ha estimado alrededor de 13%. En los estudios principalmente que evalúan un nivel en la cual se le realiza la disectomía y la fusión a nivel cervical anterior, con una tasa de revisiones que oscila alrededor del 21% a un tiempo estimado de 84 meses, cuando se evalúa el uso de autoinjerto versus aloinjerto para un solo nivel. Se ha observado que puede ser una buena alternativa y que recomiendan su uso siendo igual entre uno y otro para este tipo de materiales. El número de niveles que se instrumenten también van a estar relacionados con estos hallazgos, siendo un nivel aproximado la presencia de pseudoartrosis en el 11%, si se instrumentan 2 del 28% y más de 2 se ha descrito en la literatura alrededor del 58%. El uso de una placa anterior podría ser tener un efecto positivo a la hora de evaluar el grado de fusión, siendo utilizado con un solo nivel una placa anterior, lograr una fusión alrededor del 96%, de dos niveles del 91%, en contraste cuando no se utiliza una placa que es inferior a esto. Cuando se combina el uso de una placa con el uso de un auto o aloinjerto, se han logrado tasas de fusión de alrededor del 97%. Ya una vez que se presenta esta complicación, la vía posterior surge como un método efectivo a la hora de buscar y lograr una fusión con tasas que pueden llegar hasta el 100%, y se ha estimado que si se opta por realizar una cirugía de revisión en relación a una pseudoartrosis, cuando se intenta una vía anterior nuevamente, se ha observado que puede fallar hasta en el 44% de los casos, apoyando más a una fusión posterior para una revisión con una tasa de falla de alrededor del 2%. Entonces, esta vía posterior surge como una opción, ¿cierto?, a cuando falla una construcción por una vía anterior, excepto cuando el paciente tiene una cifosis en la cual requiera que se restablezca la lordosis adecuada, ¿cierto? Y principalmente la columna anterior con diferentes técnicas, en el caso de que de pronto requieran corpectomía u otro tipo de construcciones, o también cuando hay una migración anterior del injerto que se insertó en ese momento. El tiempo hasta la fusión también es importante en la columna cervical, porque esto varía dependiendo de muchos factores, principalmente del huésped, como lo hemos hablado, el hecho de que fume, de que tenga osteoporosis, que la parte nutricional y demás. La técnica quirúrgica también es importante tener en cuenta de que la literatura apoya el hecho de que se deba buscar una exposición adecuada de todo el platillo a nivel vertebral, con el objetivo de que se extienda hasta la articulación oncovertebral, que se preparen de forma adecuada las superficies para que tengan un contacto entre el injerto y el platillo superior y el inferior, y que se deba realizar una impactación adecuada a través de diferentes formas, como por ejemplo realizar una tracción cervical y demás. Entonces, esto se debe tener en cuenta estas variables a la hora de lograr una fusión, y también el número de niveles
debido a que, como lo observamos, a mayor número de niveles fusionados también aumenta la mayor probabilidad de pseudartrosis. A nivel de la columna torácica y lumbar, se ha estimado que la tasa de pseudartrosis oscila alrededor del 13%, con un seguimiento en los estudios que se ha logrado hasta aproximadamente 3 años y medio, y principalmente se presenta cuando se instrumenta varios niveles también, en los cuales el 70% de estos ocurre principalmente alrededor de más o menos 3 de ellos. La unión toracolumbar y lumbosacra son las que más se ven afectadas. Entonces, cuando se compara, por ejemplo, si se realiza una fusión con el uso de instrumentación versus el no uso de instrumentación, la fusión se logra con mayor frecuencia con el uso de instrumentación, principalmente con el uso de tornillos pediculares y barras, ¿cierto?, que le van a dar una mayor fortaleza a esta construcción. Sin embargo, cuando se observan los resultados clínicos obtenidos en este tipo de intervenciones, son similares. En relación a la fusión del segmento largo, también es mayor la incidencia y se estima alrededor del 24%, cuando se compara, por ejemplo, fusiones tan largas como de aproximadamente 12 niveles, y esto se ha determinado como un factor de riesgo para pseudartrosis, principalmente en enfermedad degenerativa del adulto. Cuando ya nos detenemos en aquella pseudartrosis que se presenta a nivel de la unión toracolumbar, esta puede presentarse a nivel del 50%, principalmente en relación a esa traslación desde ese segmento rígido, que es el segmento torácico, hasta el nivel móvil, al nivel lumbar. Y como factor de riesgo para que se pueda presentar esta pseudartrosis, la literatura se ha descrito que si se presenta una cifosis entre T10 y L2 mayor de 20 grados, podría aumentar el riesgo de presentarse. La pseudartrosis a nivel lumbosacra es menos frecuente, es variable en su presentación, puede ser desde el 7 hasta el 40%. En relación a las construcciones, tiene una controversia a la hora de realizar esa extensión al sacro, y principalmente se recomienda cuando hay una degeneración a nivel discal de este segmento, cuando hay una espondilolistesis entre el E5 y S1 u una oblicuidad muy pronunciada a nivel lumbosacra, siendo una fijación sacropélvica acompañada de esta construcción superior la que puede generar una mayor estabilidad. En relación a la fusión intersomática, se ha tenido en cuenta debido a que como hay una mayor área de exposición a nivel óseo, puede apoyar y prevenir que se presente la pseudartrosis. Se ha estimado que cuando se realiza esa fusión tanto con una vía anterior acompañada de una vía posterior, se logra una fusión con tasas de aproximadamente el 91%, en contraste, por ejemplo, a una vía solamente posterior del 85%, y si se realiza solamente una vía anterior con tasas de fusión de aproximadamente 86%. La extracción del implante y el hecho de que se tenga que realizar una revisión de este tipo de vías por una pseudartrosis se ha estimado alrededor del 7%, y como podemos observarlo en esta tabla, ¿cierto? Cuando se comparan en las diferentes enfermedades, en los diferentes estudios, cuando hay una construcción rígida, ¿cierto?, las tasas de fusión son mucho más altas, llegando casi hasta el 100%. Vamos a hablar algunos aspectos en relación a los osteobiológicos que se ofertan y que podemos tener acceso. Uno de ellos pues es el autoinjerto. Este autoinjerto puede ser local o extraespinal, ¿cierto? Principalmente tiene su utilidad porque cumple con las características necesarias para lograr apoyar esta fusión, principalmente porque es osteogénico, osteoinductor y osteoconductor. Dentro de ellos, a nivel local, pues vamos a tener en cuenta todo este hueso que vamos a extraer cuando, por ejemplo, realizamos una laminectomía, y a nivel extraespinal principalmente hace referencia a aquel injerto que vamos a obtener a nivel de la cresta ilíaca del paciente. Las tasas de fusión cuando se comparan los distintos métodos, apoyan, ¿cierto?, el uso del autoinjerto porque tienen ventajas a la hora, por ejemplo, de los costos, que pueden ser más bajos y pueden disminuir el riesgo de transmisión de enfermedades, en contraste, por ejemplo, al aloinjerto. La fusión multinivel ha mostrado tasas, ¿cierto?,
en la cual se observa que cuando se realiza a nivel de la cresta ilíaca, se logra una mayor fusión con tasas del 66% versus local del 12%, pero esto principalmente va relacionado a la cantidad de injerto que se puede obtener a nivel de la cresta ilíaca en contraste a nivel local. Pero debemos tener en cuenta que las complicaciones no son despreciables, principalmente por la aparición de hematomas, infección o un dolor crónico en el sitio de la resección, principalmente a nivel de la cresta ilíaca. El uso de agentes osteoinductivos también es importante tenerlo en cuenta, a pesar de que tienen un mayor costo y que a veces están poco disponibles, tienen sus ventajas, tienen unas características propias. Dentro de ellas es el hecho de que no contiene condroblastos ni osteoblastos, lo que hace es inducir una diferenciación celular. Dentro de ellos podemos observar la proteína de morfogénesis ósea recombinante y la matriz ósea desmineralizada como sus agentes participantes. La FDA lo que hasta el momento ha determinado y ha autorizado su uso es en la vía anterior, ¿cierto? Para la fusión intersomática lumbar anterior con la proteína de morfogénesis ósea recombinante. Sin embargo, también se ha obtenido resultado por fuera de etiqueta cuando se realiza una fusión a nivel posterolateral con este elemento, logrando disminuir el riesgo hasta en el 77% de los casos. Se ha estimado que la inserción de este tipo de productos es segura y que logra unas tasas de revisión cuando se usan estos que son menores al hecho del no uso, ¿cierto? Cuando se realiza, por ejemplo, una comparación entre el uso o no uso, cuando se usa es alrededor del 5% y cuando no se usa alrededor de unas tasas de revisión de hasta el 33%. La dosis también la describen como importante, siendo una dosis superior aquella que logra una mejor fusión cuando se realiza una instrumentación a nivel de segmentos largos. Cuando nos referimos principalmente a nivel de la matriz ósea desmineralizada, esta hace referencia a las proteínas que no son colágeno, principalmente fibras de colágeno en poca cantidad, y también esto también está compuesta por una poca cantidad de proteína de morfogénesis ósea. Logra obtener una equivalencia cuando se compara con injerto autólogo, con la cresta ilíaca, principalmente en estudios que son llevados hasta los 2 años, y como otro compuesto que podría ayudar a inducir la formación de hueso. Describe en la literatura del uso de teriparatide intermitente con uso semanal, principalmente en su forma bioactiva de la hormona paratiroidea. Entonces, esto lo que hace es potenciar la fusión espinal y logra unos mejores resultados. En relación a los agentes osteoconductores, se caracterizan porque carecen de células osteoprogenitoras y por factores de crecimiento, logran ser económicos y disminuir el riesgo de transmisión de enfermedades. Principalmente dentro de ellos se describe el fosfato tricálcico beta y la hidroxiapatita. Cuando se realiza una comparación entre el uso de este con autoinjerto versus solamente el autoinjerto, vemos que puede ser menor, pero también es alto en contraste a las características propias de ellos cuando se logra un seguimiento de estos pacientes alrededor de 3 años. ¿Qué sí es importante tener en cuenta? De que estos pueden tener unas características de debilidad cuando se comparan en estudios en los que se realizan compresión de estos segmentos, y no se recomienda usarse solamente como características estructurales, debido a que pueden generar un mayor compromiso a nivel de estos hallazgos en pseudoartrosis. El aloinjerto cadavérico es ampliamente disponible. Características que tiene el hecho de que puede tener en cuenta el riesgo de enfermedades, previene la morbilidad en el sitio donante, ¿cierto? En el caso de que se pueda obtener a nivel de la cresta ilíaca, si se decide en este tipo de paciente, entonces previene de la morbilidad que se pueda tener en estos casos. Lo que hace es retrasar el crecimiento vascular, debido a que como es un tejido que está totalmente vascularizado, va a demorarse mucho más, como lo observamos al principio, en obtener esas propiedades que queremos para lograr esta fusión.
y lo que logran los estudios es una equivalencia, principalmente cuando son más optimistas, cuando se compara a nivel de la cresta ilíaca, que puede llegar hasta con tasas de fusión del 94%. En esta tabla podemos observar cuando se comparan, ¿cierto?, las tasas de fusión con el uso de los diferentes materiales que ya hemos observado, ¿cierto?, siendo dentro de los que generan una mayor tasa de fusión el uso de la proteína de morfogénesis ósea, seguido de la matriz desmineralizada y el uso de autoinjertos locales, ¿cierto? De autoinjertos locales, perdón. Y cuando se compara tasas de fusión a nivel de una fusión mínimamente invasiva a nivel lumbar, muestran que el injerto de cresta ilíaca puede tener unas mayores tasas de fusión, casi mayores al uso de la proteína de morfogénesis ósea. Entonces, para finalizar, podemos considerar que cuando estamos frente a un paciente en el cual debamos evaluar la fusión espinal, lo que debemos realizar son imágenes, ¿cierto? Como primera opción diagnóstica ante la sospecha, ya sea estáticas o dinámicas, con el objetivo de identificar esos hallazgos que vimos anteriormente. Cuando podemos evidenciar que no hay una unión o se presentan estos hallazgos, la siguiente pregunta que debemos hacer es si el paciente presenta síntomas o hallazgos al examen físico como la deformidad, con el objetivo de definir qué es lo que vamos a hacer. Entonces, si el paciente tiene hallazgos y también estamos frente a signos y síntomas clínicos que puedan apoyar el diagnóstico de pseudoartrosis, se recomienda realizar una tomografía y apoyarnos en caso de que esté indicado con otro tipo de herramientas como la proteína C reactiva, la velocidad de sedimentación globular y el conteo de glóbulos blancos, principalmente teniendo en cuenta los diagnósticos que puedan generar esto como una infección, ¿cierto? Se debe tratar, si estos son positivos, principalmente se recomienda en caso de que sea necesario la solicitud de una resonancia magnética en caso de que de pronto queramos ver la parte del tejido nervioso y otras causas que nos puedan estar generando los hallazgos clínicos en el paciente. Si estamos frente a un paciente en el cual no tenemos hallazgos en las radiografías iniciales, ¿cierto?, de una no unión, pero se presentan síntomas y signos clínicos debido a que el mejor examen para poder evaluar esto no son las radiografías, sino una tomografía. Podemos realizarla y dependiendo de los hallazgos podemos irnos hacia un tratamiento o no. Y si no tenemos hallazgos imagenológicos en las radiografías iniciales, no tenemos síntomas, se debe continuar un seguimiento de rutina, ya que como podemos observarlo en lo antes mencionado, estos pacientes pueden demorarse un poco más y la fusión se puede lograr incluso en años posteriores, incluso hasta 2 años o más, teniendo en cuenta las características propias del paciente. Les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias, José. Yo tengo algunas inquietudes. La primera, Jorge, a ver si me la puedes contestar, es ¿cómo hago yo para saber que los síntomas del paciente son por pseudoartrosis y no porque tiene una espalda fallida? Y esto te lo pregunto porque hace un tiempo era muy frecuente que el cirujano volviera a abrir el paciente y lo rellenara de injerto óseo con el fin de que se mejorara, pero la mayoría de las veces no se mejoraba porque lo que tenía era una espalda fallida. Entonces quisiera saber si hay algún síntoma que me haga pensar que la pseudoartrosis es la causa del dolor. Profesor, pues, pienso que se debe tener primero en cuenta una baja tolerancia para el diagnóstico. ¿Por qué? Porque si se logra identificar y se logra corregir la causa, ¿cierto? Que como lo podemos observar pueden ser desde infecciones, fallas en el instrumental o también puede presentarse una enfermedad del segmento adyacente. Si se corrigen este tipo de causas, podríamos apoyar hacia el tratamiento y hacia un adecuado pronóstico. En la literatura lo que describen principalmente como síntomas, como hallazgos clínicos, es el hecho de que el paciente, después de un periodo en el cual ha estado bien, ¿cierto?, ha estado asintomático, y usualmente este se configura posterior al año del tratamiento quirúrgico, presente el dolor de los síntomas relacionados principalmente como un dolor
con características mecánicas, ¿cierto? Esto es lo que nos obliga a realizar, ¿cierto?, ese abordaje que habíamos mencionado inicialmente con radiografías y tomografías. Sí, dependiendo de los hallazgos que observemos en las imágenes, es lo que nos va a apoyar el hecho de que estemos frente a un paciente con una pseudoartrosis o no. Y antes de darle la palabra a Julián, tengo otro comentario. Cuando nosotros empezamos neurocirugía, nuestros profesores siempre nos dijeron que injerto nunca sobraba y éramos exagerados en la colocación del injerto de cresta ilíaca, lo que funcionaba bastante bien. Con la modernidad llegó la matriz ósea desmineralizada y ponemos apenas un pequeña, máximo ponemos 10 centímetros por lo general de matriz ósea desmineralizada. Pero ahora con las cirugías mínimamente invasivas y las percutáneas no se pone injerto, o sea que estamos favoreciendo la pseudoartrosis. Estos pacientes que se hacen percutáneos probablemente tienen una evolución igual o probablemente mejor que los pacientes que hacíamos abiertos. Entonces, ¿será que la pseudoartrosis sí es la causa del mal resultado? Esa es una pregunta que yo siempre me he hecho y que probablemente yo no me la sepas contestar, Jorge. Julián, adelante. Si me sabes contestar la pregunta de la mínimamente invasiva, te lo agradezco. Julián, no te estamos oyendo. Julián, no te oímos. ¿El doctor Gustavo tiene algún comentario? Buenos días, Nacho, ¿ahí me escuchas? Muy bien, escuchamos. Buenos días. Nacho, no, la pregunta que es en cuanto al riesgo no de pseudoartrosis en una fijación mínimamente invasiva, digamos que el concepto es diferente, porque es que cuando uno opera a un paciente percutáneo, el objetivo no es hacer artrodesis, sino, digamos, crear una banda de tensión posterior para favorecer la consolidación de una fractura que es, entre comillas, digamos, estable, o sea, es una fractura que no tiene un riesgo grande digamos, de inestabilidad, pero que se puede deformar por la remodelación que en algún momento pueda generar la consolidación del cuerpo vertebral. Por eso es que o tengan un buen potencial de fusión, pues, sin artrodesis. Entonces, la cirugía mínimamente invasiva está, pues, digamos, indicada en fracturas tipo A y tipo B1. O sea, digamos que el objetivo no es artrodesar, sino, digamos, hacer entre comillas, una osteosíntesis, pues que en la columna eso no está tan claramente descrito, pero la idea es estabilizar la columna mientras la fusión de los elementos, digamos, óseos se da, para que la curación de los elementos óseos, digamos, quede estable y no consolide con algún grado de deformidad. Entonces, en ese caso, digamos que el objetivo no es artrodesis, sino únicamente estabilización. Y obviamente, pues, cuando uno hace una fijación percutánea, el objetivo nuevamente es retirar el instrumental con la intención de recuperar los segmentos móviles y evitar que a largo plazo, inclusive, se haga una artrodesis por algún, digamos, cambio en la biomecánica del segmento. Por ejemplo, uno muchas veces ve que hay pacientes que no se les retiran instrumentales en la unión tracolumbar o en la columna dorsal, pero que eventualmente le toca revisarlos y los segmentos ya están fusionados, porque las articulaciones, por ejemplo, disfuncionan y finalmente terminan artrodesándose. Entonces, eso en cuanto a las fijaciones percutáneas. Otro tema que sí me llama mucho la atención es el término de espalda fallida. O sea, yo creo que el término de espalda fallida entre nosotros los neurocirujanos, digamos que nos encargamos de la columna, digamos que es un término que especialmente a mí no me gusta usar. Yo pienso que es un término que realmente denota mucho desconocimiento
y lo escucha uno mucho, por ejemplo, en las clínicas del dolor, en los médicos del dolor, y todos los pacientes los tratan como una espalda fallida indiscriminadamente. Entonces, yo pienso que un paciente con un dolor postquirúrgico realmente se debe intentar caracterizar bien y buscar cuál es la fuente del dolor. Y una de las causas, inclusive más importantes, puede ser la pseudoartrosis. O sea, yo no desconozco que el dolor crónico postquirúrgico exista, pues existe en cualquier tipo de patología quirúrgica, en cualquier parte del cuerpo. Pero digamos que la espalda fallida es un síndrome que digamos que cogió mucho auge, pero que nosotros como neurocirujanos, o como cirujanos de columna, digamos que no debemos usar hasta, hasta no caracterizar bien cuál es la fuente del dolor. Y me parece que la pseudoartrosis inclusive es una, digamos, una condición que se ha subestimado eh, tradicionalmente en los pacientes que se operan de la columna. Me parece que siempre hay que tratar de establecer cuál es la efectividad de la fusión en un paciente en que el objetivo inicial es una artrodesis. Hay otro asunto y es, hay muchas cosas, pues como dijo Jorge, hay muchas estrategias quirúrgicas en cada uno de los segmentos espinales que pueden disminuir el riesgo de pseudoartrosis, pues yo pienso que eso Jorge lo expuso muy bien, pero nosotros, digamos que somos un poco, eh, o pasamos por alto muchas veces, digamos, las medidas que se deben tomar, las medidas generales que se deben tomar en un paciente que va a una fusión, especialmente en un paciente que va a una fusión larga, que son las que más riesgo tienen de pseudoartrosis, y es lo que se habla también como de preacondicionamiento espinal. Entonces, el hecho de que el paciente deje de fumar, el hecho de tratar la osteoporosis, el hecho de que el paciente llegue en una mejor condición física. Y una cosa que es muy importante, bueno, obviamente digamos, el acondicionamiento nutricional también es muy importante, especialmente en los pacientes que se van a operar de deformidades o de cirugías, digamos, con muchos niveles de fusión. Y una cosa que es muy importante y que con frecuencia se lo digo yo mucho a los residentes es el uso de antiinflamatorios. El uso de antiinflamatorios en el posoperatorio de una cirugía de columna se sabe o de cualquier artrodesis o de cualquier osteosíntesis, se sabe que aumenta el riesgo de pseudoartrosis. Eso, pues hay muchos trabajos, algunos digamos que describen cómo se aumenta el riesgo, digamos que en metaanálisis grande eso sigue siendo controversial, como lo dijo Jorge, pero es claro que los antiinflamatorios e inclusive el uso de esteroides, por ejemplo, hay pacientes que después de una pseudoartrosis con dolor crónico, lo primero que quieren es ponerle una carga de esteroides y realmente esos medicamentos impactan directamente en la fisiopatología de la artrosis y por lo tanto aumentan el riesgo de pseudoartrosis. Digamos que como analgésicos únicamente se deben usar en las primeras 48 horas, pero después de 48 horas aumentan o digamos que inciden claramente en la artrosis exitosa de cualquier tipo de estas intervenciones. No sé si quedó, aporté algo en tu pregunta, Nacho. No, muy claro. Pero sí me queda todavía una duda. Cuando se hacen percutáneos para espondilolistesis degenerativa, después de haber hecho una vía anterior, por ejemplo, una LIF o un SLIF, cualquiera de esas, y los forámenes se amplían, entonces se toma la decisión de hacer percutáneo. Ahí solamente quedamos dependiendo del injerto que se le colocó por delante. Eh, entonces, no sé si esa unión que se presenta con una instrumentación percutánea es suficiente para sostener la instrumentación y garantizar una fusión adecuada. También Pues me parece que refería a sí, esos percutáneos. parece que sí, Nacho. O sea, el mejor injerto es el injerto que uno pone intercorporal, ¿sí o no? Porque es un injerto que queda, digamos, que queda confinado al espacio intervertebral. Además de eso, que queda bajo compresión. Y además de eso, abarca un área muchísimo mayor, inclusive, que cualquier injerto que se pueda poner posterolateral. O sea, digamos que se abarca, por ejemplo, en el caso de una LIF, que como describió Jorge, es de las, digamos, de las tasas más altas de fusión que uno puede encontrar en el, en el, en cualquier instrumentación lumbar, por ejemplo. Entonces, digamos que sería uno de los, digamos, de las,
digamos, de los gestos de artrodesis más interesantes que uno pudiera, ah, que uno pudiera intentar con un paciente que quiere artrodesar. Entonces, se sabe que cuando uno hace una LIF, digamos que el porcentaje de fusión es muy bueno y que en teoría no sería necesario poner más injerto posterolateral. Obviamente, en pacientes con alto riesgo de pseudoartrosis, que eso es algo que uno tiene que caracterizar antes de la cirugía, pues digamos que en algunas ocasiones puede ser mejor poner también injerto posterolateral. Por ejemplo, un asunto que es bien interesante es en las cajas de fusión intercorporal cervical. Ya sabemos que el PIC es un material que, que, que es intrínsecamente inductor de pseudoartrosis porque genera una respuesta inflamatoria en la interfase que en muchas ocasiones los pacientes con poca frecuencia fusionan. Entonces, por ejemplo, cuando uno hace una fusión intercorporal, un solo nivel en la columna cervical, digamos que el riesgo de pseudoartrosis es bajo, pero cuando hace dos, y además de eso le suman factores de riesgo como el tabaquismo, como la diabetes, que es un factor de riesgo ya reconocido para pseudoartrosis o pacientes con osteoporosis o consumidores crónicos de esteroides, digamos que ahí es cuando digamos que las otras estrategias pueden ser útiles, por ejemplo el uso de la placa. Entonces, digamos que hay una cantidad de factores alrededor de la pseudoartrosis y de los malos resultados en cirugía de columna que los tenemos que identificar para de alguna forma aumentar o favorecer el éxito de la artrosis. Gracias, Tavo. Julián, adelante. Profesor, ¿ahora sí se me escucha o no? Sí, ahora sí. Ah, bueno, listo. Pero es que hay que diferenciar entre técnica MIS y fijación percutánea, ¿sí? Porque no todas las cirugías mínimamente invasivas, perdón, pues la técnica MIS no va a aportar injerto, pues sí va a aportar injerto, perdón. La fijación percutánea no. Por ejemplo, yo hago mucha vertebrectomía cuando tengo fracturas en el E3, vertebrectomía con cilindro y ahí aporto todo el injerto y simplemente lo fijo percutáneo para que haga la artrodesis anterior. Y también hago mucha espondilolistesis degenerativa. Funciona súper bien, funciona perfecto. Fijación con cajetina anterior y con tornillos percutáneos. Y mejoran sintomáticamente súper bien, pues los que he hecho así. Entonces, no, en la cirugía mínimamente invasiva no tiene que cumplir los mismos objetivos de la cirugía abierta. Y el aporte del injerto se hace es adelante, en el espacio interdiscal. ALIF, XLIF, TLIF, por cualquier vía. Pero funciona igual que si lo hicieras abierto posterolateral. O sea, no puede ser inferior a, y ya se ha demostrado en todos los artículos de cirugía mínimamente invasiva que es igual a la artrodesis, es igual a una cirugía convencional abierta, ¿sí? Lo que hace es preservación muscular. Entonces, el injerto anterior es muy buen, da una muy buena fusión, un buen soporte de toda la construcción final, porque es que la biomecánica de los tornillos, la utilidad de los tornillos son 18 meses, mientras que sea la artrodesis. Si no hay artrodesia a los 18 meses, entre los 2 y los 18 meses, la instrumentación está condenada al fracaso y ya se considera pseudoartrosis asintomática. Y tiene que haber crecimiento óseo en esos primeros 12 a 18 meses para que no haya pseudoartrosis. Y funciona muy bien la cirugía mínimamente invasiva. Cuando ustedes diagnostican una pseudoartrosis en la columna posterior, en la columna lumbar y lo han operado por vía posterior, el paciente está sintomático, ¿cómo reintervienen el paciente? ¿Le cambian el instrumental, le ponen más injerto, ascienden el nivel o qué técnica es la más indicada? Profe, yo entro por delante de una. Si tengo pseudoartrosis, el E5S1, entro por delante. Primero quito el instrumental y después entro por delante, pongo cajetines y después fijo nuevamente por detrás. Y desde que estoy haciendo cada vez más vías anteriores, porque cada vez hago más ALIF y más SLIF, he tenido que revisar menos pacientes. Yo más o menos desde el 2016 que empecé a hacer de manera progresiva más vías anteriores. Antes del 2016 hacía por instrumentación posterior. Y en Clínica del Norte tenía que revisar muchos más pacientes que ahora, que desde el 2016 empecé a hacer cada vez más vías anteriores. Cada vez reviso menos pacientes de los que tienen 360 grados dentro de las artrodesis lumbares. Entonces, cuando tengo un paciente con pseudoartrosis lumbar, entro por delante, primero, para poner mayor injerto. Por ejemplo, si tiene pseudoartrosis o segmento adyacente, entro por delante y después pongo los tornillos por detrás.
con conectores y no quito lo que está puesto. Gracias, Julián. Gustavo, ¿es lo mismo? Sí, sí, Nacho, yo pienso que sí. O sea, la idea es, si un paciente ya falló por detrás, yo pienso que muchas veces lo que hace falta es un muy buen soporte anterior. Y obviamente lo que hablamos, o sea, digamos que biológicamente el injerto intercorporal, o sea, se sabe que se comporta muchísimo mejor que el injerto posterolateral. Es que inclusive el injerto posterolateral en algunos casos, especialmente en pacientes de atomictomías, en pacientes, por ejemplo, en espondilolisthesis displásicas, que los elementos posteriores son muy de muy mala calidad, ya se sabe que el resto es muy malo. Entonces, en pseudoartrosis, pacientes que han recibido únicamente instrumentaciones o abordajes posteriores, lo ideal es abordarlos por delante. O sea, biológicamente el comportamiento es mucho mejor y la tasa de artrosis es mucho más alta. Completamente de acuerdo, profesores. Al pródigo amado